Pero entonces empecemos a hablar ya de la parte clínica y de la parte que yo quiero que de pronto quede más en el ambiente. Y es que si nosotros no hacemos el diagnóstico, nosotros no conocemos la sepsis, nunca vamos a lograr identificar ese paciente. Por eso yo quiero que se lleven estos tópicos de forma clara. Primero, todo empieza con un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Pero qué es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Necesito que se graben bien este concepto, porque este concepto lo tienen que seguir aplicando en el momento en que ustedes empiecen a pisar la clínica, empiecen a pisar el hospital. Ustedes tienen que tener esto en mente. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica: todo paciente que tenga una frecuencia respiratoria más de 20 respiraciones por minuto. Sobre todo para las personas que tienen que ver con pacientes y control de signos vitales, les recomiendo mucho esto. Si nosotros nos vamos ya para cualquier clínica de la ciudad y miramos las hojas de signos de los pacientes, que estoy plenamente seguro que un 85%, 95% de los pacientes tienen una frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto. Porque eso lo están haciendo automáticamente, no le están contando las respiraciones por minuto. Y si nosotros vemos esta definición, esto ya es un criterio de respuesta inflamatoria sistémica, 20 respiraciones por minuto. Segundo, que tengamos una presión arterial de CO2 menor de 32. Esto lo hacemos con gases arteriales. Por consiguiente, tienen que tomar gases arteriales en urgencias. No sé por qué no utilizan esa herramienta en el servicio de urgencias. 2. La temperatura. Un criterio de respuesta inflamatoria sistémica: temperatura por debajo de 36 grados centígrados o mayor de 38 grados centígrados. 3. Frecuencia cardíaca mayor de 90 latidos por minuto. Y 4. Recuento de leucocitos, bien sea porque tenga menos de 4.000 leucocitos o porque tenga más de 12.000 leucocitos, o teniendo un conteo de leucocitos normal con unas bandas más de 10%. Pero esta respuesta inflamatoria sistémica no tiene que ver únicamente con los procesos infecciosos. Como podemos ver, la respuesta inflamatoria sistémica me la pueden producir otro tipo de situaciones en el individuo. Es decir, yo puedo ir llegué tarde a la conferencia y estoy estresado por eso me eleva el recuento de leucocitos. Por eso este criterio no es necesariamente específico de sepsis. Recuerden, es uno de los indicadores que tienen que tener en la cabeza. ¿Listo? Con dos de los criterios anteriores que hablamos, como son frecuencia respiratoria, temperatura y frecuencia cardíaca, que son los signos vitales básicos que no necesitamos tecnología, con eso ya podemos decir que un paciente tiene respuesta inflamatoria sistémica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Demostrar si es o no es de origen infeccioso. Entonces, ¿qué es una infección? Es un proceso patológico causado por la invasión de un tejido líquido cavidad normalmente estéril por un microorganismo patógeno o potencialmente patógeno. Aún se están perfeccionando las definiciones. Esta definición no es perfecta, ¿sí? Un paciente con una enterocolitis tiene una infección por un microorganismo patógeno, pero no está en una cavidad estéril, ¿sí? En este momento todavía se están perfeccionando las definiciones. Pero entonces ya tenemos dos partes del paciente séptico. Uno, tenemos un paciente con una respuesta inflamatoria sistémica, y dos, tenemos un paciente con un proceso infeccioso. Entonces, ¿qué es la sepsis? Simplemente cuando yo tengo un paciente con signos de respuesta inflamatoria sistémica y cuando tengo o sospecho una infección documentada. Pero también la sepsis se puede presentar en diferentes grados de severidad. Eso también lo tenemos que definir, porque si nosotros logramos identificar qué tan severa es la sepsis, obviamente vamos a tener que establecer parámetros de tratamiento diferentes. Cuando yo tengo un paciente que ya sé que está séptico, pero además encuentro disfunción orgánica, estoy diciendo que es un paciente con una sepsis severa. ¿Qué es una disfunción orgánica? Una disfunción orgánica se refiere a cuando nosotros encontramos un compromiso de alguno de los órganos que estamos evaluando. Es decir, es
es un paciente que inicialmente puede estar hipotenso, pero que yo le pongo una prueba de volumen y ese paciente inmediatamente me recupera la presión arterial o me resuelve los signos de hipoperfusión. También pueden ser pacientes que me están prolongando los tiempos de coagulación, o pueden ser pacientes que tienen un estado mental alterado. Mucho cuidado con los abuelitos en el servicio de urgencias, con las personas de tercera edad que los llevan porque están agitados. La enfermera les dice a ustedes: el paciente no colabora, no se deja hacer la nebulización. Señor, déjese hacer la nebulización, colabore. No, es que el paciente no se la quiera dejar hacer. Es que el paciente está con un estado mental alterado, sufriendo las consecuencias de una sepsis, y está en una sepsis severa que requiere un manejo diferente. Pero peor aún, el paciente se nos pone hipotenso. Le ponemos la primera prueba de volumen y el paciente no responde, no resuelve su estado de hipoperfusión o su estado de hipotensión. Ese paciente lo debemos catalogar ya como un shock séptico. Un shock séptico que requiere otro tipo de manejo diferente. Entonces, ¿cuáles son los microorganismos que pueden producir sepsis? Ya lo vimos ahorita, vamos a hacer un pequeño repaso ahí. Pueden ser desde los hongos, los virus o las bacterias. Sabemos que la mayor incidencia de sepsis está en cabeza de las bacterias. La invasión microbiana a la sangre no es necesaria, o sea, no siempre vamos a poder demostrar, como vamos a ver ahorita, que un paciente tiene una bacteremia. Solamente por reflejos de modulación, por liberación de toxinas, de interleuquinas, de señalización molecular, podemos desarrollar un proceso séptico sin que podamos demostrar en un paciente que tiene una bacteremia. Y el germen no siempre se logra aislar. De los hemocultivos que ustedes toman en un servicio de urgencias, de los hemocultivos que ustedes toman en una unidad de cuidado intensivo, o de los cultivos que ustedes toman en una sala de hospitalización, para hongos aproximadamente el 40% va a reportar positividad, y para bacterias el 70% va a reportar positividad. O sea, tenemos un amplio porcentaje que no vamos a ser capaces de rescatar el germen causante de la sepsis.